A continuación vamos a crear una reserva en el sistema Controlo. Lo primero que vamos a hacer es crear el beneficiario, persona o empresa. Damos clic en el botón agregar y empezamos a diligenciar toda la información. Para este ejemplo vamos a crear una empresa. Colocamos el NID sin dígito de verificación porque el sistema lo va a arrojar. En expedido podemos dejarlo en blanco, colocar la fecha o ciudad de expedición de este documento. Tipo de jurídica, seleccionamos jurídica porque es una empresa. Colocamos la razón social. Y automáticamente el sistema replicará ese nombre en nombre comercial. Vamos a colocar las obligaciones tributarias. Toda esta información la encontramos en el RUT de la empresa. Manejo para impuestos, régimen común o el régimen que corresponda. De esta manera, al colocarlo aquí, el sistema lo detecta y aplicará las debidas retenciones para ese tipo de régimen. País, departamento y ciudad, correo electrónico, dirección, teléfono y en otros datos vamos a colocar el segmento de la empresa. Vamos a indicar que es cliente y guardamos. Ahora nos dirigimos a la opción de hotelería. Tenemos tres opciones desde donde hacer una reserva. Podemos hacerla desde rack día, planning o habitaciones. Si ingresamos por rack día, lo que hacemos es tomar cualquier habitación que diga disponible, no necesariamente la habitación donde vamos a hacer la reserva, seleccionamos cualquiera y damos clic en reserva nueva. Nos lleva a esta ventana. Si por el contrario lo queremos hacer desde el planning, seleccionamos en el cualquier día en blanco, ¿sí? Cualquier cuadrito que esté en blanco de cualquier día. No tenemos que irnos a esa fecha ni a esa habitación para hacer la reserva. Damos doble clic y damos clic en reservar. Nos muestra esta ventana de diligenciar. Y si por último queremos hacer la reserva desde habitaciones, nos vamos aquí, tomamos cualquier habitación que esté en la columna disponible y la arrastramos a reservada. Aquí estamos en la pantalla de diligenciar la información de la reserva. Como ya tenemos creado nuestro beneficiario, vamos a buscarlo. Aquí está. Tipo de alimentación. Recordemos que esta configuración la hacemos en parámetros hotelería para indicar qué tipo de alimentación está incluida dentro de la tarifa del cliente si se maneja esta parte. La segmentación de la reserva. Recuerden que esto lo podemos configurar en parámetros hotelería, de donde viene esta reserva. Ejemplo, el huésped podemos colocar la persona que se va a hospedar en esa habitación. Si en el momento no tenemos el dato, lo podemos más adelante crear o al momento de confirmar la reserva, podemos ingresar el huésped. Recordemos que esta opción de huésped es netamente informativa al momento de la reserva, porque cuando haya que confirmar en la reserva, tenemos que hacer el registro del huésped en la habitación. Tipo de reserva. Tarifa agencia, esto aplica siempre y cuando lo tengamos configurado. Y procedemos a agregar habitación. Vamos a seleccionar la fecha de llegada, salida de esta reserva. Vamos a colocarla aquí para el día 7. Podemos indicar cantidad de noche. El sistema automáticamente calculará la fecha de salida. Tipo de acomodación, si la acomodación va a ser por habitación o por persona, es decir, que la tarifa que le di al cliente es por la habitación independientemente de la cantidad de personas dentro de la misma, o si vamos a cobrar la tarifa por cada una de las personas a ingresar. Seleccionamos tipo de habitación y el número de la habitación. Aquí solamente nos van a aparecer las habitaciones disponibles en ese rango de fecha para evitar tener una sobreventa. Colocamos la cantidad de adultos, de niños, si vamos a darle un descuento sobre la tarifa al cliente
indicamos cuánto es el descuento, por ejemplo, 5%. Recordemos que la tarifa no debe tener el descuento incluido si vamos a utilizar esta opción. Si el descuento ya está incluido dentro de la tarifa, pues no le colocamos ningún valor. El sistema aquí automáticamente nos trae la tarifa configurada para esa habitación. Aquí podemos ver el valor con impuesto y el valor sin impuesto. Si por el contrario yo lo que deseo es asignar una tarifa manualmente, en tipo de tarifa debo cambiar a tarifa fija y el valor debo tener presente si ya incluye o no impuesto. Si no lo incluye en impuesto tarifa, lo marco no incluye y coloco dicho valor en el campo valor tarifa fija. Si por el contrario ya incluye impuesto, pues marcamos esa opción y colocamos la tarifa ya con el impuesto incluido. Aquí podemos evidenciar, el sistema nos muestra el valor con impuesto y antes de impuesto. Damos clic en agregar, repetimos el proceso desde fecha de llegada hasta el final para ingresar a otra habitación si se hace necesario. De lo contrario, damos clic en volver. Aquí ya nos aparecen los datos de acomodación de esa reserva. Vamos a guardar la reserva, se nos va a generar un código de reserva, un número de reserva. Aquí lo tenemos. Aquí el sistema nos muestra el valor total del alojamiento de esa reserva y nos habilita el botón de agregar abonos. Aquí podemos ingresar los abonos que el cliente nos haga. Colocamos el valor manualmente, podemos colocar entidad, la entidad de la tarjeta o el banco de donde es esa tarjeta y el número de documento, el número del voucher. Agregamos, repetimos el proceso si hay otras formas de pago durante este abono, de lo contrario pues guardamos. El sistema nos permite imprimir el recibo en tamaño carta. ¿Sí? Aquí están los datos de la empresa, los datos del recibo de caja, forma de pago, valor, reserva, usuario que hizo el proceso y observación si la hubiéramos colocado. Y tenemos el formato de impresión post con la misma información. Recordemos que todos estos documentos quedan guardados en nuestro reporte. Salimos. Aquí en la pestaña abono reserva vamos a encontrar el abono que acabamos de hacer y en otros podemos ingresar información adicional. Si ofrecemos recogida en el aeropuerto, colocamos los datos del vuelo en esta parte. Si tomamos los datos de la tarjeta de crédito de la persona para respaldar su estadía, podemos colocar esta información aquí. Recordemos que al momento de hacer checkout, esta información va a desaparecer por seguridad. Podemos colocar una observación. Si manejamos reservas con agencias que nos generan un número y una fecha de orden para las reservas que nos envían, podemos colocar el número de la orden acá y la fecha aquí en el otro campo. Se hace necesario que ambos campos estén diligenciados para que así, cuando se haga checkout, esa información aparezca en la factura electrónica. Y esta opción de mantenimiento la utilizamos cuando vamos a crear una reserva para mantenimiento. Para más información de esta reserva, nos dirigimos al respectivo video de este proceso. En otras opciones tenemos la opción para crear beneficiario, huésped, reservar grupos, preregistro de huéspedes, anular reserva, adjuntar un documento y ver ese documento adjunto. Podemos imprimir nuestra reserva. Tenemos dos formatos de impresión. Aquí nos muestra la habitación, todo discriminado, ¿sí? Acá nos aparecen los términos y condiciones, si hay alguno configurado, los abonos. Y en el formato de opción 2 nos muestra de esta manera la información de la reserva. Esto lo podemos descargar y enviárselo a nuestro cliente de ser necesario. Vamos a guardar. Recordemos dar un solo clic al momento de utilizar cualquier botón que veamos en el sistema. Y retornamos. La reserva no se va a ver reflejada aquí porque recordemos que habitaciones es solamente para visualizar lo del día actual. Y esta reserva es para el día siguiente. La podemos ver aquí en el planning. Aquí está la reserva. Aquí está la reserva. O también la podemos visualizar en reportes hotelería reservas. Aquí está.
Y eso es todo.